Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a Pilar por montar esta jornada y a todos los ponentes y a todas las personas que hoy nos acompañáis. También decir que es un placer estar con vosotros y un honor que Pilar me haya tenido en cuenta porque en realidad no estoy en activo, pero bueno, muchas gracias por no dejarme de caer de estos eventos solo por tener un hijo, que a veces pasa. Eh, am, Así que nada, encantada de estar aquí. Mi especialidad no es la interseccionalidad. Hay un nivel alucinante en esta sala que estoy encantada de haber podido escuchar las dos primeras ponencias. Y bueno, yo también para no robar tiempo voy a presentar a las dos ponentes que van a estar ahora. El formato que vamos a seguir es que ahora que las presente, la primera ponente va a exponer una charla que tiene durante unos 30 minutos, luego también Carmen va a exponer durante otros 30. Haremos dos preguntas abiertas para romper un poco el hielo, las haré yo y luego abrimos a la sala. La sesión durará hasta las 2:30 y nada, vamos a ello, no robo más tiempo. Por lo tanto, como comentaba Sol, ¿no? Las publicaciones de los estudios de interseccionalidad hay muchas más en Estados Unidos y tenemos la suerte de poder contar con la profesora, la doctora Luisa Borrell. Ella es catedrática distinguida en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de Posgrado de Salud Pública y Políticas Sanitarias de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Actualmente, aunque esté en Nueva York ahora mismo, está haciendo una estancia en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. La doctora Borrell es epidemióloga social e investiga sobre raza, etnia, la posición socioeconómica y los efectos del vecindario como determinantes sociales de la salud en los Estados Unidos. Y también investiga el impacto de la nacionalidad, el país de origen y la raza o etnia en los resultados sanitarios de la población hispana y latina en Estados Unidos principalmente. La doctora Borrell es experta en el uso de métodos de investigación y análisis de grandes conjuntos de datos como encuestas, censos y datos vinculados espacialmente. También le doy las gracias porque ha madrugado mucho, creo, para estar con nosotros. Y ahora enseguida le doy paso, doctora. Voy a presentar también, como hizo Pilar, a nuestra siguiente ponente, que es Carmen Romero Bachiller. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora del Departamento de Sociología en Metodología y Teoría en la Universidad Complutense y es la coordinadora del máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación. La doctora centra su investigación y en abordar los cuerpos y las prácticas como productos de materialidad relacional y considerando las vulnerabilidades y privilegios sobre una perspectiva feminista queer interseccional. Ella está especializada en epistemologías feministas, interseccionalidad, teoría queer y estudios CTS y CTG. Ha trabajado sobre migraciones, géneros, producción biomédica en los cuerpos sexuados, movimientos activistas trans, intersexuales de la salud y relaciones BATCH y FEM en la teoría feminista y queer. Actualmente trabaja en el análisis de los movimientos feministas en salud en el Estado español y cómo han transformado la práctica y el conocimiento biomédico y en el análisis de la circulación y el proceso de biobancos de leche materna, que luego nos comentará, y la microbiota mamaria en los procesos de donación en el marco de la bioeconomía.
Entonces, sin más, yo creo que lo más adecuado también para que podamos disfrutar de la sesión de la doctora Borrell es que Carmen y yo nos vamos a mover para ver. Voy a dar paso a Luisa y ahora volvemos. Gracias. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, Sí, Luisa, te escucho. perfecto, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas y un placer de estar aquí. Muchas gracias por la introducción. Y no voy a hablar mucho de lo que de más o menos, lo que voy a presentar es una aplicación de interseccionalidad en la heterogeneidad de los factores asociados con la inequidad en el birth weight. Perdóname, a lo mejor voy a ir un poquito Spanglish porque algunas terminologías no la manejo muy bien, pero voy a tratar lo más que pueda de hablar español. El propósito de esta pequeña charla es de proveer un overview de interseccionalidad desde el punto de vista de los Estados Unidos, hablar un poco de multinivel y introducir MIDA o el Multilevel Analysis de heterogeneidad individual con precisión discriminatoria. También voy a hablar de los challenge o las cosas que tenemos que considerar y las posibles extensiones de este método. Y voy a cerrar con un ejemplo. Primero que nada, todos los que estamos aquí me imagino que hacen investigación en inequidad o inequalidades en la salud. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, tenemos mucha teoría en esa parte. Y para nosotros, más que inequalidades, son inequidad, porque están asociadas con ejes sociales dentro de nuestra sociedad. Y algunos de los marcos que usamos están asociados con tener ventajas o fuentes de recursos que nos permiten bloquear o prevenir problemas de salud. Dentro de esos marcos teóricos están las causas fundamentales de las enfermedades de Bruce Link y Joe Phelan. Está la producción social o política de las enfermedades de salud asociada con el racismo a nivel estructural y a nivel individual, y cómo eso distribuye y de una forma in- de una forma desigual en la población. Y más recientemente, bueno, no reciente porque Nancy Krieger ha estado trabajando en esto mucho tiempo, pero más recientemente está hablando de la transformación de interseccionalidad en el contexto de raza y género. Como se habló en la mesa anterior, la interseccionalidad es un concepto que toma en cuenta más de una identidad social, y no solamente cómo esas identidades sociales aditivamente afectan a la persona, sino también desde el punto de vista multiplicativo o interactivo. Este es un concepto que se originó de las feministas negras en los 80, y la idea era que se tomaran en cuenta los ejes de marginalización o beneficios o privilegios en la sociedad, y proveía un marco teórico desde el punto de vista de que ser una mujer negra era más que la suma de esas dos identidades.
Desde el punto de vista cuantitativo, Leslie McCall publicó un papel al principio del 2000, donde pro- como provide, provide tools o herramienta para estudiar la interseccionalidad desde el punto de vista de la categoría. En ese paper, ella describía tres tipos de categorías: la anti o la antecategorías, o la idea de que no había categorías en las que las personas o las identidades sociales se podían considerar, y que había también inter y intracategoría. Desde el punto de vista cuantitativo, a nosotros nos interesa el inter y el intra, categoría. Y la idea es que se rechaza la, um, se rechaza la posición de que ser una mujer y ser negra es diferente que ser la suma de esas dos identidades, y quizá más que la suma de esa identidad. So, desde el punto de vista cuantitativo, podemos abordar la interseccionalidad usando a regresiones o métodos tradicionales en el que se incluyen las identidades de las personas, o que se añade un factor de interacción. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos muchas identidades, esto se pone complicado. Primero que nada, es duro identificar cuál sería la categoría de referencia. Y queramos o no, siempre volvemos al pensamiento de una identidad sola, que si es mujer, que si es negra, que si es educada, que si es, ah, que si nació fuera, que si es inmigrante, etcétera. También caemos en el problema de cómo interpretamos todos estos coeficientes o identidades sociales, así como también, como se hablaba en la presentación anterior. Volvemos a la tiranía de los averajes. ¿Qué es lo importante? ¿Es el averaje o es la variación dentro del averaje? Todos esos factores complican cómo abordamos la interseccionalidad si lo hacemos de una manera tradicional. Entonces, ¿qué pasa? En este método que le mencioné, la idea es que se crean estratas usando esas identidades, y se incluyen individuos o personas dentro de estas identidades sociales o posiciones que ocupan en la sociedad. Y para este abordaje se usa el análisis multinivel. Y como todos sabemos, el análisis multinivel ha estado en uso desde los finales de los 90, y la idea aquí es que todos estamos dentro de un clúster, independientemente de nuestra característica. Puede que estemos en un barrio, puede que estemos en una escuela, en un hospital, etcétera. Y la idea es que este tipo de análisis considera dos tipos de variación: la variación entre individuos y dentro de ese clúster o ese sistema de agregado en que nos encontramos. Y toma en consideración la información o la variación que ese clúster explica, o que deja sin explicar en algunas veces, a través de un coeficiente de intracorrelación que, um, considera o toma en consideración la variación dentro y entre esos clústeres. Desde ese punto de vista, si tenemos personas incluida en un barrio, podemos calcular el averaje del factor de resultado en ese barrio, y también podemos calcular el averaje de la exposición en el barrio. Pero al mismo tiempo, tenemos unos factores aleatorios que nos dan información de qué pasa entre los
individuos que están en un clúster y qué pasa a través de los clústeres. Entonces, con esa teoría en mente, se crea este método de identificar esas variaciones dentro de los individuos. So, la idea es que aquí, en vez de tener individuos dentro de un barrio, lo tenemos dentro de estratas sociales. Y esas estratas sociales pueden ser constituidas por ejes de marginalización o de privilegios dependiendo del contexto. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay ejes que son muy específicos como la raza, la etnia, el estado migratorio. En otros contextos, estos factores puede que funcionen o puede que no funcionen. So, la idea con esto es que podemos usar un sistema multinivel en el que podemos usar un modelo vacío o lo que se llama el modelo de averaje. Y en este modelo identificamos cuál es el averaje en la población, pero al mismo tiempo identificamos cuál es la variación dentro de de los estratos sociales y entre los individuos que están en esos estratos sociales. Y podemos usar otros modelos, incluyendo los factores o la característica que usamos para definir los estratos sociales, como decía antes, y la idea aquí es que esos factores que se consideran aditivos también nos dan información desde el punto de vista interseccional, que no solamente se considera si una persona es hombre o mujer o negro o blanco o tiene nivel de educación alto o bajo, sino que se considera toda la interacción de todos los factores de los estratos sociales. Y como decía cuando hablaba del multinivel, nos permite identificar factores aleatorios o información dentro y a través de los clústeres o de las estratas sociales, así como en el modelo vacío o en el modelo averaje o en el modelo con los factores que componen los estratos. Y estos factores, claro, nos dan información de la información que explican esos factores en nuestra sociedad desde el punto de vista de ejes de marginalización. So, podemos hablar de factores averaje por las características dentro de las estratas también. ¿Y qué clase de preguntas podemos hacer con este nivel? Podemos preguntar cuánto explica o qué tan importantes son esas estratas sociales en nuestra sociedad. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia hacen esas estratas sociales? Y como decía antes, podría darnos información de la variedad que existe o la variabilidad que existe dentro y entre las estratas sociales y nos permite identificar factores aditivos, multiplicativos o una combinación de estos factores. Y también nos permite identificar cuáles son las estratas que son que tienen más ventaja y las que tienen menos ventaja. So, desde un punto de vista de intervención nos permite identificar dónde podemos intervenir. Claro, no es todo rosa, siempre hay cosas que tenemos que considerar y en este sentido tenemos, como decía antes, tenemos que identificar cuáles son las variables que consideramos para definir las estratas, cómo esas variables realmente afectan el nivel social de las personas. Tenemos que tener en consideración el nivel de agregación o la manera que definimos las categorías, porque las categorías son muy importantes. Siempre que ponemos personas en categoría, tenemos la idea de que todo el que está en la categoría tiene la misma característica, o tenemos que tener eso en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta, como lo hacemos en análisis multinivel, la muestra. ¿Cuánta muestra tenemos? No solo a nivel individual, sino cuánta muestra tenemos para los estratos.
pero también tiene su ventaja. Como decía antes, no necesitamos identificar una categoría que siempre que hacemos análisis estamos comparando contra lo que se cree que es lo mejor y a lo mejor eso no es lo más ventajoso desde un punto analítico y nos permite identificar la variación dentro y entre los estratos sociales, nos permite también identificar los averajes en la población, pero también los patrones específicos de inequidad o inequalidad. Y como decía, nos aparta de pensar desde el punto de vista de los averajes en la población o los factores de riesgo en la población, sino también dentro de lo que pasa en esos estratos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos este tipo de análisis, no solamente nos estamos enfocando en los factores de interacción, sino la experiencia interseccional. No es lo mismo decir que negro y mujer tienen un factor de 2.5 o 3, lo importante con este sistema de analítico es cuál es la experiencia de ser mujer y ser negra, por ejemplo, en los Estados Unidos, o ser inmigrante y ser de bajo nivel educativo o de bajo nivel social. Eso es lo importante. Análisis se puede extender a factores aleatorios usando variables categóricas, variables continuas, se puede usar para efectos de modificación, mediación y también con bases de datos longitudinal o medidas repetidas. Desde el punto de vista de lo que voy a presentar aquí, voy a presentar un ejemplo de un papel que se acaba de publicar y la idea de este papel se basa en la paradoja hispana. La paradoja hispana se crea en los 80 usando la población mexicana en los Estados Unidos y la idea es que los hispanos, nosotros tenemos más características comunes con la población negra, pero interesantemente tenemos resultados de salud que son más similares a los blancos. Y se han puesto varias teorías para explicar esta paradoja y cómo incluye la cultura, los factores de soporte o el nivel de soporte social, la migración es muy selectiva, tenemos el inmigrante sano, factores de dietas o genético, la aculturación en el país, que esto es un error porque con aculturación la salud se vuelve peor los enclaves étnicos o los barrios donde viven más minoría, específicamente hispana, y la idea de que puede que sea un problema de la calidad de los datos. O sea, por ejemplo, una de las explicaciones que se ha dado es que puede ser que la gente se va a morir a su país o que hay un sesgo del salmón, que la gente se regresa y muere en su país. Pero esta hipótesis se ha debunkado desde el punto de vista de que, por ejemplo, los cubanos son los que tienen los mejores resultados de salud, pero ellos no pueden ir para ninguna parte. Los puertorriqueños, no importa dónde mueran o dónde tengan el outcome, como quiera lo cuentan porque son ciudadanos americanos. Y con los mexicanos, antes del primer término de Trump en 2016, se hizo un estudio que se identificó que muy pocas personas regresaban. Pero claro, después de Trump 1,
hubo una migración masiva y esto continuará. Estos son factores que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la población hispana en el futuro. En este estudio yo usé datos de nacimientos en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad muy diversa y muy diferente a los Estados Unidos en el contexto de los hispanos. Uno de cada tres personas que tú encuentras en la calle va a ser hispano, por lo menos. Y la idea aquí era de usar la categoría umbrella de hispano creada en los Estados Unidos para el sistema del censo y también identificar cómo la gente se identifica desde el punto de vista de su país de origen o de región en el caso de que no hubiera muestra suficiente. El objetivo de este análisis era identificar cómo la categoría identificaba inequidad desde el punto de vista del peso del bebé a nacimiento y cómo esa variación era diferente si se usaba la categoría agregada o cómo era diferente si se usaban los grupos más finos o más granulares desde el punto de vista de identificación. Para este análisis se usaron cuatro factores que son importantes en los Estados Unidos porque tenemos discriminación desde el punto de vista de edad, discriminación desde el punto de vista de raza, a nivel individual, estructural, educación. Siempre hay una discriminación con la persona que tiene menos educación. Y desde el punto de vista de inmigración, desde el 2017 ha habido un aumento anti-inmigrante increíble y continúa. Ahora mismo estamos viviendo un momento muy difícil con las redadas de inmigración. Por ejemplo, yo vivo en un barrio que es 95% de inmigrantes y antes tú salías en la calle y estaba todo lleno de gente, ahora sales y no encuentras una persona. Y más que todo se nota en los negocios, en el metro, en esas fuentes. El estado migratorio es muy importante ahora mismo. Bueno, desde el punto de vista de los resultados, cuando se presentó el modelo averaje o el modelo que nos dice cuál es el efecto de estar en estas estratas sociales, se vio que dependiendo de si se usaba el factor o la identidad agregada o la identidad desagregada, se explicaba 3% de eso. Y en este caso, cuando se introdujeron los factores aditivos o la característica usada en la estrata, esos factores explicaban 80% por lo menos. Y aquí es importante destacar que cuando se usaron estos factores individual, el factor que explicaba más era el factor de raza y etnia, independientemente de cómo se usaba. Para enseñar un poco cómo trabaja esto, como decía antes, podemos ver la variación a través de todo el grupo, pero también podemos identificar cuáles son los grupos que tienen más ventaja y los grupos que tienen más desventaja. Y desde el punto de vista del análisis total, podemos ver aquí, por ejemplo, cómo estos factores, aparte de proveer un averaje, nos dicen cuáles son los patrones de inequidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, que sí hay una inequidad en educación, pero esa inequidad es menos desde cuando se toma en consideración el factor de inmigración. Inclusive para los negros en los Estados Unidos, que son los que tienen el peso a nacimiento más bajo.
También podemos ver que hay mucha variación desde el punto de vista de los hispanos. Por ejemplo, aquí la línea sólida negra representa los hispanos como un averaje y las líneas de dash o de línea interrumpida representan los subgrupos que se pudieron definir en la base de datos usando la información de la ciudad de Nueva York. Y cuando se pone todo, se puede ver cuál es la inequidad en la población total. Y esto se puede evaluar desde el punto de vista de los factores incluidos en las estratas sociales. Para concluir, la idea aquí es que debemos de tomar en cuenta que la población hispana no es una población monolítica, que hay mucha variedad dentro de la población hispana desde el punto de vista de los países de origen, el estado migratorio, los niveles socioeconómicos, y que tomar en cuenta esta variedad dentro de estas categorías universales o categorías, supercategorías, como se llaman desde el punto de vista del censo, no es solamente importante para los hispanos, sino para todas las otras categorías si realmente estamos interesados en eliminar los problemas de inequidad. Y claro, que este tipo de análisis es muy importante para identificar estas variaciones dentro y entre los factores de la estratos sociales, no solamente en este resultado de salud, sino también en otros resultados de salud. Y muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa me pueden escribir si tienen alguna pregunta que no se contesta en esta mesa. Gracias. Bueno, te hemos aplaudido, pero no sé si te han llegado. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación y el ejemplo en salud perinatal con el bajo peso o el peso al nacimiento. Vamos a seguir con Carmen Romero y luego vamos a unas preguntas. Gracias. Bueno, buenos días a todo el mundo. Quiero empezar, bueno, como no podía ser de otro modo, agradeciendo a Pilar Gallardo por la organización de las jornadas, en las que sé que lleva trabajando meses con una dedicación encomiable, sumamente cuidada y con un trabajo de preparación previo que no suele ser habitual. He ido preparando cosas en las que voy a leer a trozos precisamente para tratar de focalizar. Y también tengo que dar un aviso. En esta ocasión, y me genera cierta incomodidad, pero estoy tratando de transitarla, he decidido no hacer una presentación con proyección. Entre otras cosas, y esto tiene que ver también con una reflexión en la que estoy entrando en los últimos tiempos, Lucas y yo compartimos una doctoranda que es ciega y está trabajando mucho sobre los efectos del oculocentrismo y las formas de conocimiento que están atravesadas por el oculocentrismo. Entonces, desde ahí, bueno, pues vamos a intentar utilizar otros mecanismos porque creo que hemos utilizado y hemos usado excesivamente en ocasiones el empleo de materiales visuales como un mecanismo de intentar acercar e intentar ser más inclusivos y no siempre necesariamente es así. Entonces, bueno, pues vamos a atravesar la incomodidad conjuntamente con esta cosa que a mí me genera un poquito de ansiedad, ya digo. Entonces, me disculpo desde aquí. Siempre da mucha más seguridad tener algo de lo que tirar. Entonces, bueno, pues estoy un poco lanzándome al vacío, a ver qué pasa. Vale. Gracias también a María Fernández Elorriaga por la presentación y la moderación. Y bueno, en realidad cuando estaba empezando a preparar la presentación en estos días, pensaba mucho en Luisa y en lo que estaba haciendo y con las noticias que llegaban de Estados Unidos que resultan sorprendentes, preocupantes, amenazadoras, con esa particular tensión entre lo absurdo, lo grotesco
y el horror de percibir cómo los espacios colectivos, lentamente tejidos en la lucha y en el activismo de años, y las demandas sociales al Estado pueden desmontarse en segundos, o eso quieren que creamos, porque también hay resistencias. Y se me pegó en la cabeza aquella frase que inicia la clásica novela de Dickens, Historia de dos ciudades, que se publicó en primer lugar en 1859 y que en este momento me parecía que tal vez resonaba con sentidos renovados. Os acordaréis. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, era la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en la derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Y en este momento me resonaba profundamente, ¿no?, con las cosas que estaban pasando. Obviando, por supuesto, la referencia a la locura, que revela un claro sesgo cuerdista y que ahora se vuelve cuestionable. Pero me parecía que estas imágenes que evocaba pueden aplicarse perfectamente al momento en que vivimos. Y puede parecer que estoy dando un rodeo, pero estoy convencida de que en este momento en el que por un lado asistimos al desmantelamiento de prácticas que promueven la igualdad y la diversidad y a su cuestionamiento internacional por parte de posiciones de extrema derecha a nivel global, señalando estas posiciones que buscan la igualdad y la diversidad como woke, y también por ciertas posiciones que se afirman feministas, y aquí me estoy posicionando yo, pero que construyen formas excluyentes de feminismo que colocan como enemigos de las mujeres en sentido amplio a las personas trans, la propia interseccionalidad de la que estamos hablando hoy aquí, la teoría queer. Creo que reclamar la importancia de la perspectiva interseccional como punto de partida ético, político, como perspectiva de análisis y marco metodológico resulta fundamental. Y esta era como así la introducción. ¿Qué quiero hacer en este recorrido? ¿O dónde quiero que tratemos de caminar? Pues en un primer momento quiero pensar la intervención como una excusa para el diálogo, ¿no? Y desde ahí proponer cosas. Entre otras cosas porque cuando estábamos planteando la mesa surgían todo el rato muchas dudas sobre cómo íbamos a poder dialogar Luisa y yo, que trabajamos desde la interseccionalidad en esferas diferentes, porque yo he trabajado mucho más en el ámbito más cualitativo y más desde las perspectivas epistemológicas, y Luisa más desde el punto de vista de el aspecto cuantitativo y cómo categorizar. Pero creo que ambas lecturas, y esto va a ser, me adelanto un poco, pero creo que van a ser las conclusiones, son necesarias aunque estén en tensión constante. Y esta sería un poco la articulación, porque precisamente en el tiempo en el que estamos seguimos necesitando producir datos que sean relevantes y que puedan desmontar determinado tipo de ideas, al mismo tiempo que necesitamos sistemáticamente cuestionar las categorías y la forma en la que son producidos estos datos por las exclusiones que producen. Esto así como titular, para empezar. Vale. Entonces, lo que voy a intentar hacer en este ejercicio es, a ver si me da tiempo, creo que sí, o lo he intentado calcular así, intentar comenzar por identificar de qué modo he venido trabajando la interseccionalidad y justificar la importancia en el ámbito de estudio biomédico con una perspectiva de género como un marco epistemológico fundamental, vincular este enfoque con la idea de articulación comprometida, tal como ha sido desarrollada por Dago García Oder y Marisa Ruiz Trejo, como un correctivo epistémico y una herramienta metodológica y también un posicionamiento político necesarios para poder trabajar en este campo. En tercer lugar, identificar la forma en la que, pues personalmente he ido encajando mi propia aproximación a la interseccionalidad, que tiene muchísimo que ver con el trabajo que he venido realizando en diálogo con Marisela Montenegro, donde acabamos identificando la interseccionalidad como situación y qué implicaciones tiene esto. Y ahí va a tener mucho que ver con lo que ha planteado antes Lucas, para acabar acercándome a la propia investigación. Y entonces aquí venía a traer un caso que aparecía o nos apareció en la investigación que estuvimos haciendo hace unos años sobre circulación de leche materna ligado al banco de leche materno de la Comunidad de Madrid, que está en el 12 de octubre. Es un ejemplo. Voy a traer, luego después, si me da tiempo, mencionaré otras dos líneas que están surgiendo ahora en la investigación que estamos realizando en este momento sobre exclusiones y expulsiones del sistema sanitario. Y ahí voy, ¿vale? Entonces, abordar la interseccionalidad en el ámbito biomédico con perspectiva de género.
Vale, entonces mi intervención pretende ser una toma de posición y va a ser un intento de defender cómo es indispensable para un enfoque en salud que busque garantizar la extensión de los derechos humanos y resultar plenamente inclusiva. Y yo creo que los enfoques de salud comunitaria, los enfoques epidemiológicos van por ahí. La última pregunta que se hizo al final de la primera mesa apuntaba en esa dirección, cómo poder plantear una cuestión que tenía que ver con la salud colectiva y al mismo tiempo atender a lo individual. Quizá el problema es no pensar en términos individuales, pensar qué pasa con determinado tipo de vidas y cómo esto afecta y qué cosas estamos invisibilizando, pero aquí me estoy adelantando. Y como hemos visto con la presentación de Luisa, este ejercicio a veces toma la forma de proporcionar datos concretos sobre el efecto conjunto de diferentes variables de desigualdad y cómo dan lugar a situaciones específicas que, si no pensamos conjuntamente, pueden pasarse por alto. Mi trabajo a lo largo de los años con la perspectiva interseccional se ha movido no tanto en el enfoque cuantitativo, sino más bien en el epistemológico y también en una perspectiva más cualitativa que busca detectar y entender cómo funcionan dinámicas concretas de producción de otredad, invisibilización y expulsión y exclusión. ¿Cómo estamos rastreando? O sea, de hecho, esto lo estamos rastreando en el proyecto actual, dentro del proyecto de CIMES, que Pilar es parte del mismo, del que formo parte y que dirigen Dago García Doder y Ana Martínez. También he trabajado en identificar y analizar cómo se abordan tensiones, se perpetúan o se visibilizan ignorancias. Esas epistemologías de la ignorancia, como plantearía Nancy Tuana, o cómo se producen situaciones de lo que Miranda Fricker ha denominado injusticias epistémicas, que ha llevado históricamente a que no se tengan en cuenta determinadas situaciones o problemas, en el primer caso, o se considere que ciertos grupos sociales no son relevantes para nombrar o detectar aspectos en salud que les atraviesan. En este caso, parte importante de lo que hemos venido realizando tiene que ver justamente con rastrear los saberes producidos desde lugares que tradicionalmente han sido considerados como legos, esto es, posiciones que tienen que ver con, o tradicionalmente se han considerado simplemente como experiencias de pacientes o como experiencias de colectivos que pasan por una determinada condición, una determinada enfermedad, pero que tradicionalmente no se les dota de reconocimiento epistémico suficiente y no se les considera como fuentes relevantes para analizar aquello que les está pasando. Y sin embargo, sabemos, y esto históricamente ha sido así, hay muchísima evidencia en este sentido, hay mucho trabajo que ha venido rastreando cómo incluso por parte de asociaciones de pacientes se ha producido todo lo que se ha llamado el activismo basado en la evidencia, todo el trabajo de Madeleine Aldrich, etcétera, etcétera, que nos permite plantear cómo desde otros lugares se están generando saberes que se incorporan en los saberes tradicionalmente reconocidos como legítimos. ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre, ¿no? También en la última investigación que hacíamos, que trabajábamos sobre reconstruyendo la memoria histórica del movimiento de salud de mujeres en España, los feminismos en salud en España, fundamentalmente desde el espacio de salud sexual y reproductiva y salud mental, una de las cosas que quedaba claro es que precisamente a través de todo el movimiento de salud de las mujeres y salud feminista, desde los 70 se han incorporado un conjunto de prácticas que ahora son recurrentes, citologías de cribaje, por ejemplo, que van a venir incorporadas precisamente por las prácticas feministas, ¿no? Y van a ser desde esos lugares y los grupos de autoconciencia que se van a empezar a hacer todo este tipo de ejercicios, rastreos, etcétera, etcétera. Bueno, no digo nada que no se sepa, ¿no? Pero sí que, digamos que para nosotras era realmente relevante poder trabajar desde estos lugares. Entonces, parte importante de este trabajo a lo largo de los años, en gran medida junto con Dago García Doder, ha consistido en poner el foco en los saberes identificados como legos de colectivos de pacientes o activistas que se convertían en expertos de su propia experiencia, poniendo en foco en identificar los saberes y aportaciones que han producido históricamente desde estas posiciones. Se trata de identificar dichas aportaciones como correctivos epistémicos al conocimiento dominante e invitando a que se desarrollen prácticas científicas e intervenciones médicas con mayor responsabilidad social. Todo ello siguiendo el mandato de las perspectivas feministas del punto de vista, tal como enuncia Sandra Harding, de partir de las vidas marginalizadas. Y esto lo ha mencionado también Luisa, y aquí se habla muy conscientemente de marginalizadas y no marginadas, porque
cuando hablamos de marginalizadas, el foco se pone en los ejercicios sociales de producción de exclusión, esto es, en los ejes de desigualdad y las relaciones de poder. No, cuando hablamos de marginadas, que daría la impresión de que es una realidad innata que surge de las personas que se encuentran en estas posiciones. Y esto es realmente importante porque si no, de alguna manera, reforzamos las posiciones y las tendencias a generar exclusión. Y esto, además, lo planteamos, y esto lo ha mencionado Luisa anteriormente, intentando desarrollar conocimientos situados que sean capaces de dar cuenta de sí mismos y ser responsables con su producción, tal como plantea Donna Haraway. Desde este lugar, y aquí estoy, si queréis, apuntalando cuál es el punto de partida, cuál es el trabajo y desde dónde he venido trabajando a lo largo de estos años, desde este lugar y tejiendo colectivamente, hemos venido enlazando investigaciones en salud con perspectiva de género, donde la interseccionalidad siempre ha sido un eje nodal, como marco, enfoque y articulación epistémica y metodológica. Y en este sentido, el trabajo de Dao García Bauder y Marisa Ruiz Trejo se vuelve especialmente útil con el concepto de articulación comprometida, y si me permitís voy a centrar un poquito en este concepto. Ruiz Trejo y García Bauder se refieren a la articulación comprometida como un mecanismo para romper la distancia entre sujeto y objeto de la investigación y desarrollar una crítica a la forma clásica también de hacer o implementar la investigación cualitativa, porque también parece que en esta oposición de cuantitativo-cualitativo parece que lo cualitativo es guay, pero realmente lo cualitativo no está descargado de problemas, no está descargado de posibilidades de generar construcciones categóricas y categoriales que reifican en los mismos modos, etcétera, etcétera. O sea, no estamos, creo que cualquier ejercicio de investigación tiene que partir de un ejercicio autocrítico donde el planteamiento, el cuestionamiento de los marcos categoriales se ha puesto en el foco y se ponga el foco igualmente en los efectos de construcción de los objetos y los materiales que estamos produciendo con las mismas herramientas que estamos creando para producirlo. Quiero decir, no construirlos como si esas herramientas no estuvieran haciendo nada, ¿no? Fueran neutras. Dar cuenta de este ejercicio. Entonces, es un mecanismo que permite romper la distancia entre sujeto y objeto de investigación y hacer una crítica a la forma clásica de desarrollar investigación cualitativa, cuestionar el oculocentrismo y esa persistencia de la visión en términos de Haraway, para desarrollar formas de sinestesias epistémicas buscando la colisión, la interferencia y el solapamiento de unos sentidos y otros en lugar de privilegiar uno de ellos. Se trata de una perspectiva que busca identificar cómo los cuerpos son conformados en contextos biomédicos, que va a privilegiar una perspectiva más etnográfica, rastreando prácticas y buscando acompañar a personas y colectivos que defendemos que son al tiempo activistas y productores de conocimiento, trabajando con y al lado de los colectivos, utilizando la terminología de J. Ruby, de tal manera que intentamos conscientemente tejer redes de apoyo comprometido que eviten tentaciones extractivistas y el llamado turismo investigador. Se trataría de un ejercicio, y lo mencionaba Lucas ayer en la presentación y la defensa de su titularidad, de Slow Research o Slow Science, que pone el foco en el proceso y en la forma de las relaciones con un compromiso encarnado y activista, tal como diría Mariluz Esteban, consciente de las implicaciones políticas de la investigación. Porque para mí, y esto creo que es evidente, no podemos pensar en hacer una investigación que no se reconozca que es política, porque tiene efectos políticos. El lugar desde el cual estamos construyendo y estamos produciendo el conocimiento tiene efectos en aquello que vamos a encontrar, y si no reconocemos el posicionamiento político desde donde estamos partiendo, estamos invisibilizando ese lugar y, por lo tanto, no estamos permitiendo ser responsables de los efectos que tiene el lugar de enunciación. Constituye, por tanto, una apuesta metodológica donde los investigadores se sitúan en un ensamblaje de relaciones junto con otros actores, de tal forma que la investigación es parte de dichas interrelaciones, de dicho ensamblaje. La intención es que la propia relación forme parte del proceso colectivo de aprendizaje, donde los resultados finales no se pueden separar de las formas de producción.
Con todo, reconocer que el conocimiento es coproducido no significa invisibilizar las relaciones de poder que continúan atravesándolo y de las que hay que dar cuenta en cada caso concreto. Esta propuesta de articulación comprometida va de la mano de la conceptualización de la interseccionalidad como situación. Solo recordaré en este caso, y creo que esta parte me la voy a saltar un poco porque en realidad tenía mucho que ver con lo que ha planteado Lucas. Perdonad, no sé qué está pasando. Aquí no está. ¿Cojo el otro? ¿Ok? Vale. Vale, pues no sé. Bueno, solamente recordar que la interseccionalidad constituye efectivamente un poderoso mecanismo analítico feminista que, en primer lugar, permite cuestionar lecturas monovectoriales que señalan que las opresiones tienen un origen único, esto ya lo hemos visto, dar cuenta de la forma compleja de las diferentes posiciones de sujeto y cuestionar los procesos de configuración categorial que muchas veces están vinculados con las políticas de la identidad, pero ese vínculo con las políticas de la identidad es una de las cosas que quiere desmontar precisamente el modelo interseccional. Entonces, se ha convertido en un amplio paraguas teórico, no voy a hacer el recorrido que hace Lucas. Digamos que sí que me quiero centrar en, digamos, cómo lo enfocamos junto con Marisela Montenegro, que lo trabajamos fundamentalmente en un artículo donde hacíamos un análisis de políticas públicas en la gestión de la diversidad sexual y de género, donde comparábamos las leyes LGTQ+ y trans de la Generalitat Catalana y la Comunidad de Madrid, antes de que fueran puestas en cuestión, como sabemos que está pasando en este momento. Y este ejercicio, lo que tratábamos era hacer un ejercicio de reconceptualización de la interseccionalidad en términos de situación, como situación. Y para ello trabajamos con el concepto de sistematicidad de las contingencias de Aptar-Bra, que resulta muy sugerente al poner el foco a un tiempo en cómo en gran medida los mecanismos perpetuadores de desigualdad aparecen como contingencias banales, menores, cotidianas, reiteradas, repetidas, que las hace resistentes y de algún modo, si me permitís, pegajosas, esto es, difíciles de evitar, pero al mismo tiempo son recurrentes. Y esa recurrencia hace que las vuelva mucho más sólidas. Justamente esta combinación de aparente banalidad, aparente causalidad, no casualidad diría, ¿no? O sea, más que causalidad, casualidad, quiero decir. Y al mismo tiempo esa recurrencia hace que tengan ese aspecto al mismo tiempo difuso, pero sin, o sea, como muy sólido, muy tozudo, muy evidente, muy difícil de plantear, ¿no? Entonces, por eso proponemos extender el análisis de la interseccionalidad a partir de una mirada contextual que atienda a la sistematicidad de las contingencias en la producción de diferencias y asimetrías. Y aquí lo que va a tratar de hacerse en todo caso es análisis de casos concretos. Para nosotras es fundamental y no podemos plantear, y ya veis que este recorrido que estoy haciendo parece que estoy hablando desde mucha abstracción, pero para mí todo esto solamente se concreta en el análisis de casos concretos, porque ahí es donde vamos a poder ver cómo se configuran cada una de las cuestiones. Entonces, me vais a perdonar porque estoy haciendo este recorrido amplio y estoy tratando de, digamos, abstraer algunos de los conceptos, pero tiene que ver con cómo funcionan en lo concreto. O sea, estoy haciendo un ejercicio un poco paradójico y me vais a perdonar por ello. Entonces, la distribución de vulnerabilidades a partir de estos procesos de diferenciación responde a prácticas sistemáticas y reiteradas de diferenciación y de producción de asimetrías que se van a actualizar en situaciones concretas, en las que ciertas diferencias van a emerger como más significativas que otras. Esto parece muy lioso, pero lo que quiero decir con esto es que lo que hemos hablado es que existirían y aparecen, no estoy negando, hay categorías sociales de largo recorrido, componente histórico, que reconocemos en la producción de desigualdades. Pero la forma en la que estas líneas tradicionales, llamamos ejes de desigualdad, se reactualizan y se construyen, va a variar en cada momento. Entonces, tenemos que estar atentos, atentas a cómo se producen esas variaciones, qué desplazamientos producen y de qué forma están siendo actualizadas en la práctica. Así, igual, parece que se entiende mejor. Entonces, lo que buscábamos, hablando de interseccionalidad como situación, era evitar dos cosas. Por un lado, caer en la lógica de interseccionalidad como mero cruce de ejes de opresión,
porque eso implica que los ejes de presión están constituidos a priori y son categorías que están estabilizadas, que identificamos, perpetuamos y por lo tanto cronificamos, generamos una reificación de las mismas con las mismas exclusiones y expulsiones y falta de atención que implica todo esto. Y por otro lado, queríamos evitar leer la interseccionalidad como posiciones. Por eso que decía antes de hablar de marginalización en vez de personas marginadas, en el sentido de que cuando hablamos de interseccionalidad ligada a posiciones, parece que lo que estamos hablando es de personas que son interseccionales, posiciones que son interseccionales, que por lo tanto requieren de una atención particular frente a otras posiciones que no son interseccionales. ¿Y cuáles son las posiciones que aparecen como no interseccionales? Pues aquellas que refuerzan las posiciones que tradicionalmente han encarnado ese sujeto universal del que nos hablaba Lucas, que tradicionalmente y curiosamente ese sujeto universal no lo podemos encarnar todas las personas de la misma manera, sino que ese sujeto universal resulta neutral, aséptico, etcétera, etcétera, tiene un cuerpo, tiene una encarnación, está situado sociohistóricamente, tiene una encarnación concreta y unos efectos concretos en la producción de conocimiento. Y más aún, esto implica que necesitamos poder analizar en esos casos concretos y tenemos un requerimiento metodológico, porque solamente analizando las situaciones concretas vamos a poder aprender esas formas concretas en las que se distribuyen vulnerabilidades y privilegios, porque el efecto o la consecuencia de todo esto, obviamente, es que si no hay posiciones interseccionales y posiciones no interseccionales, quiere decir que todas las posiciones sociales, todas las subjetividades sociales están atravesadas por la interseccionalidad. Pero en ocasiones, y en la mayoría de los casos, estamos habitando al mismo tiempo privilegios y opresiones. Y hay que dar cuenta de la forma interseccional en la que funcionan los privilegios y cómo estas posiciones tienden a invisibilizarse, de la misma manera que vamos a ver cómo precisamente esta jerarquización y construcción de privilegios y opresiones va a desplazar ciertas otras posiciones a una posición de subordinación. Y esta sería, como muy rápidamente, la descripción de cómo estaríamos enfocando la interseccionalidad en este marco. Y ahora voy al caso, ¿vale? Esto tiene que ver, como decía, con una investigación que estuvimos realizando fundamentalmente en una investigación que dirigía yo y que dentro del Plan Nacional y que trabajamos en dos líneas. Una parte, como he dicho, tenía que ver con el seguimiento de la historia de los movimientos de salud de mujeres en España en los 70 y hasta la actualidad. Y por otro lado, estábamos trabajando cuestiones que tenían que ver con lactancia y seguimiento de circulación de leche materna en el banco de leche de la Comunidad de Madrid y mastitis durante el proceso de lactancia. Bueno. En el trabajo que estuvimos haciendo dentro del banco de leche del 12 de octubre, entrevistando en este caso a una de las que lleva el banco de leche, que llevaba en ese momento la calidad, nos empezó a hablar, estábamos hablando sobre cómo se generaban un tipo de relaciones a través de la donación que tenían que ver con formas subrogadas de algún tipo de, lo diré, se me ha ido, parentescos híbridos, ¿no? Y relaciones que tenían que ver en parte con el parentesco, porque las madres que donaban hacían un vínculo emocional con aquellos bebés que iban a recibir la leche, porque además en muchos casos, en un tercio de las mujeres donantes en el banco de leche, habían recibido sus bebés también leche donada del propio banco, ¿no? Que esto era una cuestión relevante. Y en esta reflexión, una de las cosas que nos sale, de hecho, les regalaban un libro que se llamaba Hermanos de Leche cuando acababan la colaboración y acababan el proceso de donación, que se extendía en muchas ocasiones durante 6 meses, como una forma simbólica de reconocimiento de esta relacionalidad y ese parentesco extenso. Pero encontramos de casualidad, cuando empezamos a trabajar,
un ejemplo importante que tenía que ver con qué pasa con los bancos de donación de leche materna cuando tienen que donar leche materna a bebés de origen musulmán, en cuyas naciones, esto pasa por ejemplo en Marruecos, donde hay un reconocimiento del vínculo que se produce con los hermanos de leche, que está reconocido como tal y aparece en los documentos oficiales incluso, y genera relaciones y reconocimiento de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el incesto. Y esto resultaba muy relevante en el tratamiento y el abordaje, y esto se ha estudiado no solamente aquí en el caso del Banco de Leche de la Comunidad de Madrid, sino que se ha estudiado en otros casos de bancos de leche alrededor del mundo, y los abordajes han sido significativamente diferentes, ¿no? En el Banco de Leche de la Comunidad de Madrid, lo que se hace es que hay un rastreo de tal manera que hay, digamos, no se mezclan las muestras y las donaciones de leche materna que se recogen, no se mezclan todas ellas, sino que se guardan y se mezclan de cada entrega de cada madre. Y entonces esto permite hacer un seguimiento y una trazabilidad absoluta, que permite además adecuar a las necesidades de los bebés que reciben. Son todos los bebés que reciben la leche materna dentro de la Comunidad de Madrid. Ahora el Banco de Leche del 12 de octubre distribuye a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, y ahora también recogen. Cuando hicimos el trabajo de campo solamente se hacía la recogida en el 12 de octubre, ahora se recogen en diferentes hospitales la leche materna. Pero lo que hacen es un rastreo que permite identificar la leche, de quién procede y para poder... Ya sabéis que la leche materna es enormemente diferente, es un tejido y un producto muy fascinante que cambia a lo largo del tiempo, y entonces lo que buscan es una adecuación de las características nutricionales, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, a las situaciones que tienen los bebés que reciben, que son todos ellos grandes prematuros con un peso en el nacimiento inferior a 1,5 kilos, ¿vale? Entonces, en otros hospitales del mundo, la tradición es que lo que se hace es mezclar toda la leche para tratar de generar un producto lo más homogéneo posible. Y esto permite que la leche materna se convierta en algo así como una especie de medicina, y por lo tanto no se negocia tanto con las familias en este caso, familias receptoras musulmanas, y se les dice, bueno, esto es algo que necesita tu hijo y ya está, se olvida de la trazabilidad. La decisión en el Banco de Leche de la Comunidad de Madrid fue diferente, porque al tener la trazabilidad, lo que hacían era que hablaban con las familias y les explicaban que iban a hacer un match, un ajuste, de tal manera que las donantes del banco de leche materna, o sea, las donantes que recibían los hijos de las familias musulmanas, iban a coincidir en el género, o sea, iban a haber tenido un sexo asignado en el nacimiento, los bebés de las donantes, igual al sexo asignado en el nacimiento de los bebés de las familias musulmanas receptoras. Paradójicamente, lo que se estaba produciendo era un reforzamiento de la pretensión de heterosexualidad en este ejercicio de tratar de atemperar y poder reconocer lo que se estaba produciendo. Me parece un caso interesante porque, si os fijáis, solamente mediante el análisis concreto del caso se puede ver las complejidades y cómo la interseccionalidad funciona como un mecanismo de análisis. Porque aquí estamos con diferentes tensiones desde diferentes posiciones que son complejas y que tienen sentido y que van a producir efectos diferenciales, ¿sí? Porque en el ejercicio de efectivamente reconocer y validar, pues en este caso, lo que implicaba el marco cultural y garantizar que no se producía incesto, lo que se estaba también era reforzando una expectativa heterosexual hacia aquellos bebés y todo lo que eso implicaba, ¿no? Nada. Esto era una cuestión, no me quiero extender más. Bueno, esto. ¿Me queda en tiempo? Sí.
Pues entonces, si me queda tiempo, entonces sí que cuento el otro caso que tenía, porque este caso tiene más que ver con algo que estamos empezando a trabajar, ¿vale? En el proyecto de investigación que estamos haciendo ahora, CIMES, estamos trabajando exclusiones y expulsiones en el sistema sanitario. Antes planteaba Lucas, precisamente, qué pasa y por qué, tirando del trabajo de San Fernández, qué pasa y por qué personas del colectivo LGTBI Q+, dejan de acudir al sistema de salud, ¿no? Esta es una de las cuestiones que nos interesa. ¿Quién no puede acceder, por un lado? ¿Quién queda fuera de la atención? Y quién no está accediendo porque la propia atención genera dinámicas que producen mecanismos de expulsión y que llevan luego después a las personas a tener que generar trayectorias alternativas por otros mecanismos, en ocasiones acudiendo a espacios más colectivos o más colaborativos, en ocasiones acudiendo a espacios privados, si se lo pueden permitir económicamente, pero que permite, digamos, evitar, ¿no?, los efectos y las violencias a las que en ocasiones se van a enfrentar en el espacio de atención sanitaria generalizada. Entonces, una de las cosas que nos salía, os voy a contar dos cositas así para plantearlo. Una de las cuestiones que nos salía es cómo en el sistema madrileño de salud se está detectando que en el caso de varones trans que soliciten, tienen reconocida el cambio registral, etcétera, etcétera, aparecen como varones como tal, pero requieren de una atención ginecológica y, por lo tanto, requieren también de revisiones periódicas y poder someterse, sobre todo a partir de determinado tipo de edades, a los mismos mecanismos de cribaje que, digamos, están dirigidos hacia todas las personas que tienen útero, que tienen mamas, que tienen una serie de características, ¿no?, que se han leído como propias de mujeres. Pero al establecer el mecanismo de categorización, y ahí sí que vuelvo también al trabajo que hacíamos con Marisela Montenegro, la categorización, y esto es algo que hemos hablado ampliamente y sí que me parecía importante plantearlo, identificábamos que lleva como una serie de pasos que aparecen invisibilizados, pero que refuerzan y generan exclusiones por medio de estas categorizaciones de exclusión. Y lo identificábamos como mecanismos de esencialización, homogeneización, normalización, exclusión y jerarquización. Y ahora me voy a detener un poquito en qué quiero decir. Esencialización. Lo que está pasando, cierro el caso, os cuento el ejemplo y ahora vamos al análisis. Lo que está pasando es que cuando se solicita una cita ginecológica y se detecta por parte del sistema que es un varón, esa cita se anula, porque se identifica que ha habido un error. Con lo cual, el mismo ejercicio categorial que está construido en este caso por medio de, y estos son importantes, un elemento fundamental en producción de categorías tiene que ver con algo tan aparentemente banal, pero tan recurrente y tan difícil de quitar como los cuestionarios y los formularios, y en este caso también los formularios y los cuestionarios dentro de los programas informáticos que abren y cierran como ventanitas que en un momento determinado tenemos que clicar y si estáis en la atención sanitaria sabéis que hay que clicar determinado tipo de ventanitas y que en un momento determinado eso va a bloquear, por ejemplo, como os he dicho, en este caso, determinado tipo de programación de visitas. En este caso no se puede derivar o resulta muy difícil derivar a un varón trans a un servicio de ginecología porque se borra la cita sistemáticamente. Entonces, ¿qué quiero decir con estos mecanismos de categorización que producen esencialización, homogeneización, normalización, exclusión y jerarquización? Esencialización. La categoría parece naturalizar quiénes ocupan la categoría en primer lugar. La categoría está creando un marco y un grupo de personas concretas. ¿Quién queda dentro y quién queda fuera en ese ejercicio? Homogeneización.
frente a lo que trataba de plantear precisamente Luisa Borrell, planteando con ese texto clásico de McCall sobre las diferentes complejidades de la categorización en la interseccionalidad, que hablaba de cómo se estaban produciendo diferencias o intentando rastrear las diferencias intracategóricas y también intercategóricas, la homogeneización funciona como un ejercicio de todo lo contrario. Generalmente las categorías tienden a homogeneizar al interior de las categorías, de tal manera que parece que estamos hablando de algo que funciona, digamos, de forma global, que funciona por medio de esas medias, ¿no?, que olvidan todas las variaciones que se construyen en medio de eso. Esto lleva a una normalización. Si tenemos una categoría y esa está homogeneizada, la forma o lo que vamos a entender es que todo funciona de esta manera, se normaliza. En realidad, una normalización siempre es una normativización, esto es, lleva un deber ser, lleva una prescripción de lo que se está planteando. Y esto tiende a reforzar exclusiones. ¿Quién no está entrando dentro de esta categoría tal como ha sido configurada? Y en la forma en la que se está construyendo esta categoría, estamos, ya digo, generando la imposibilidad de abrir esa categoría, de entender qué es lo que nos queda fuera. Y finalmente, con este ejercicio lo que estamos es jerarquizando, estableciendo posiciones que van a requerir o van a tener garantizada su atención de una determinada manera y otras que no solamente no tienen garantizada la atención, sino que en muchas ocasiones van a tener que realizar un trabajo ingente simplemente para poder ser leídas, para poder entender qué es lo que necesitan, qué es lo que, cuáles son las situaciones que requieren atender. Entonces, yo creo que ahí lo voy a dejar. Sí que quería cerrar, ya por último, señalando que todo este debate sobre las categorizaciones me parece muy importante y creo que es importante realizar una invitación a hacernos cargo, ¿no? ¿Qué efectos tienen las categorías que construimos? No negando que sea importante y relevante construir materiales, datos que puedan precisamente también señalar dónde están las exclusiones, qué cosas están quedando fuera de la mirada, del ojo, etcétera, etcétera, que eso es fundamental y necesario, y especialmente en un momento como este, en el que se está negando esa desigualdad en primer lugar, con todos los efectos que eso tiene, pero también tenemos que tener el foco en cómo se producen esas categorías y cómo en ocasiones, y siempre de hecho, cuando estamos produciendo una categoría, estamos generando siempre exclusiones al mismo tiempo. Y tenemos que hacernos cargo de ellas. De alguna manera, si me permitís, es poner a las categorías, poner a los conceptos, poner a nuestro acercamiento a las cosas una cierta caducidad, como los yogures. Pues las cosas caducan, ¿no? Y entonces, de esta manera, tenemos que tener en cuenta que esto ha podido funcionar teniendo en cuenta desde dónde estamos partiendo con esto y con estas limitaciones, pero igual no puede funcionar más allá, ¿no? Y darnos cuenta de que igual tenemos que hacernos cargo y decir, pues mira, en medio de esto hay cosas que no he tenido en cuenta. Y esto ha sido algo que se ha construido históricamente a lo largo del tiempo. Nada, muchas gracias. Y... Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu valiente, sin presentación, explicación o ponencia. Gracias a Luisa de nuevo. La idea ahora era plantear un par de reflexiones para abrir el diálogo y que las dos ponentes pudieran hacer, aunque ya han abordado gran parte de estas cuestiones, pero si querían hacer un pequeño cierre, reflexión de sus ponencias, abordando, como os digo, cuáles han sido quizás o quisieran remarcar las fortalezas y debilidades que han encontrado en sus proyectos con este enfoque y también, como comentaba ahora al final Carmen, ¿no?, la categorización o cuál es la posible crítica que tenemos en este sentido, así como si quieren reflexionar sobre los retos, dificultades, resistencias. A mí me venía a la cabeza quizás ahora mismo en la situación
sociopolítica que tiene Estados Unidos y Luisa en particular, ¿no? ¿Qué retos, dificultades, resistencias pueden ser encontradas para poder seguir trabajando desde este enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Vivimos un tiempo un poco quizás convulso y cuáles pueden ser las situaciones que podemos encontrar. Entonces, quizás Luisa, si quieres hablar tú primero, te damos paso con el micrófono y luego quieres reflexionar, Carmen, de manera breve para que podamos abrir luego el debate. Gracias. Yo mencioné que una de las cosas importantes es cómo categorizamos, cómo definimos nuestros ejes de marginalización. Y un eje que, como decía Sol Juárez en la mesa redonda anterior, un eje que es problemático porque es difícil de medir es el estado migratorio. Pero, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, al principio era un eje que se veía como algo protectivo, algo que traía cultura, traía algo nuevo al sistema. Ahora es una determinante social, es una identidad que se nota, se percibe y afecta la vida del individuo o de la persona en todos los contextos, donde vive, donde trabaja, donde interactúa. Es algo que no le estamos, aquí en los Estados Unidos, no le estamos dando la importancia que se merece, pero es una determinante social, es una determinante social que está tomando el mismo nivel de importancia como la raza, que también es algo que que cada 10 años sube y baja en el nivel de importancia porque se habla de que captura racismo, que puede ser un proxy, que no es correcto, que no coge nada, pero vemos una y otra vez que cuando medimos raza, capturamos lo que pasa nuestra sociedad alrededor de nosotros. Lo mismo está pasando con inmigración. Creo que es algo que aquí lo tenemos que poner una y otra vez en el radar para que se le dé la importancia que necesita, que es una determinante social en nuestra sociedad. Esa es una cosa. Y la otra cosa que pasa aquí es que la información no se colecciona en la misma manera en todos los contextos. Como sabe, tenemos 50 estados y cada estado funciona como si fuera un país independiente. Son muy pocas cosas se coleccionan sistemáticamente. Y eso es un problema grande, especialmente para la población hispana y la población inmigrante, porque estamos en diferentes contextos de los Estados Unidos y es muy difícil extrapolar lo que pasa en la ciudad de Nueva York a un inmigrante que vive en Texas o a un inmigrante que vive en California. Y lo dejo ahí. Cualquier pregunta, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Carmen, si quieres. Bueno, ante la pregunta de cuáles han sido las fortalezas y debilidades que hemos encontrado en la realización de proyectos y estudios desde un enfoque interseccional, claro, uno de los problemas de la interseccionalidad es que cuando tratas de construir un proyecto de investigación y realmente tratas de hacer interseccionalidad cuestionando las categorías, de repente te encuentras, por ejemplo, en las evaluaciones metodológicas que te dicen que no has definido a priori esas categorías. Entonces, de hecho, tenemos una tensión, y esto es bien interesante porque es un círculo que se muerde, digamos, es un círculo que se muerde la cola, una serpiente que se muerde la cola, porque en muchas ocasiones, además, y esto también lo estamos viendo, incluso en este último proyecto de investigación hemos tenido una reflexión bien interesante, llegamos a tener un encuentro con la unidad de ética de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde está anclado el proyecto,
que fue muy interesante, porque también se nos ponía problemas de cara a plantear un estudio cualitativo, donde una de las cosas que señalábamos es que parte de las cuestiones que nos vamos a encontrar es que hay cosas que ya sabemos porque llevamos años trabajando en el campo, obviamente, pero hay cosas que no podemos determinar a priori. Y hay cosas que van a surgir, hay áreas, etcétera, que van a surgir precisamente en los encuentros, porque si realmente queremos hacer un trabajo que no defina los sujetos investigados como meros sujetos investigados, sino que les dé una categoría epistémica y les permita estar trabajando en la investigación, hay cosas que vas a poder determinar con las personas. Quiero decir, hay un trabajo que se va a realizar con los colectivos, hay un trabajo de definición que se va a realizar en el proceso. Y hay dificultades para realmente poder anclar a esto, porque hay una tensión y hay una parte que tiene sentido. Yo entiendo que se diga, a ver, algo me tienes que aclarar porque si no, parece que no vas a hacer nada. Y es como, no, si yo esto lo tengo muy pensado, pero ¿cómo te lo digo para que efectivamente no esté haciendo trampas? Porque a veces lo que acabamos, sinceramente, es haciendo trampas para que cuele, ¿no? Y damos las categorías que nos están planteando, tratamos de categorizar y simplificar y luego pues intentamos complejizar. O sea, ya hay una tensión que está ahí y que siempre nos estamos moviendo, yo digo, entre esa tensión entre categorizar y producimos categorizaciones. Cuando elegimos utilizar determinado tipo de términos para hablar de una determinada cosa, estamos categorizando y tenemos que hacernos cargo de los efectos que esto tiene, pero al mismo tiempo tenemos que estar todo el rato con la tensión de, ojo, porque esta categorización es puntual, me sirve para acá y es algo a lo que he llegado en este caso. Entonces, ahí hay una tensión que para mí es importante. No sé si esto creo que también es la ventaja, pero es difícil de articular. Vale. Bueno, gracias, Carmen. Creo que ahora podemos abrir el diálogo con los asistentes y, por favor, la gente que está en el chat, está siguiendo esta jornada en línea, que lo escriba por ahí y lo podemos leer y reflexionar sus aportaciones. Gracias. Vale, bueno, pues muchas gracias a las dos presentaciones, muy interesantes. A mí me gustaría, de alguna manera, continuar un poco la reflexión que tú has hecho acerca de las categorías y que tienen fecha de caducidad, ¿no? Porque creo que a veces cuando hablamos desde cualquier perspectiva cualitativa, cuantitativa acerca de las categorías, acabamos siempre hablando del problema de categorizar, pero a veces también nos olvidamos del problema de no tener categorías, porque las categorías también dan acceso a, ¿no? Es un reconocimiento, ¿no? Cuando en la sociología de la salud hablábamos de distinguir, no sé en español cómo se dice, pero esto entre disease, illness, sickness, ¿no? En parte es porque hay un reconocimiento, una etiqueta, ¿no? Un diagnóstico. El diagnóstico puede dejar fuera muchas cosas, pero también permite el reconocimiento social de algo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todas estas enfermedades que no tienen nombre o que no tienen que no está en nuestro código ¿no? ¿Cómo le llama? ICD. Bueno, sí, no, ya no sé hablar en español, pero no en estas categorías que tenemos. Entonces, bueno, el tema está en que, como tú bien dices, ¿no? Lo que hay que hacer es siempre estar observando estas categorías y ver cómo y de qué modo nos están ayudando o nos están facilitando o no el acceso a, ¿no? Y a quién dejamos fuera. Con lo cual, bueno, simplemente es un poco recordatorio de que no se trata de eliminar las categorías, pero quizás el de estar revisándolas constantemente, ¿no? Y una reflexión que tengo y que aquí sí que le quería preguntar a Luisa es porque, bueno, yo también he utilizado un poco esta metodología que tú planteabas, que me parece muy interesante y que rompe con muchos sesgos que tenemos, y una es la tiranía de los promedios, ¿no? Ese sujeto universal que no existe en ningún lado más que en los modelos estadísticos. Pero claro, cuando se trata de hablar de desigualdades sociales, yo me he visto en la tesitura de decir, vale, en la medida en la que estamos
midiendo la variación individual, de repente nos damos cuenta que claro, que ese sujeto universal no corresponde a nadie. Y entonces aquí pasan dos cosas, ¿no? Por una parte nos ayuda a ser autocríticos y ver que, bueno, pues a lo mejor hay algo que no estamos explicando, esa variabilidad implica que hay otras características que tenemos que entender, pero también a veces da la sensación de que esas categorías sociales no tienen interés, ¿no? Y en un contexto en el que estamos, en donde la individualización va a todas las esferas, ¿no? Ahora hablamos de la medicina personalizada, ¿no? Hablaba contigo antes, pues a veces tengo la sensación de que no vayamos a estar muy al borde de acabar hablando nuevamente de la individualidad y por tanto de la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta así un poco concreta que te quería plantear es, claro, ¿qué hacemos cuando nuestra correlación intraclase, que va de 0 a 100, mide un 1%? Y entonces, ¿cómo hacemos para convencer, digamos, de que al margen de lo que nos haya medido el modelo, hablar de raza es importante, me salga un 1%, y no hay forma de torturar un modelo para que te salga el 80%, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, eso es muy interesante porque lo vemos siempre. Y como yo decía al principio, estos son factores que son contextuales y hay que tener en Sí, cuenta sí. Luis, ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí. Empiezo de nuevo. Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, estoy completamente de acuerdo con eso del ICC, que si es 1%, que si es 3%, y qué importancia tiene. Pero como yo decía durante la presentación, son factores que son contextuales y a veces 3% significa más que 1% o que 80%. Todo depende del contexto. Y en el sentido de la tiranía del promedio, ese es siempre un debate, que si vamos al promedio o si vamos a la persona o al factor individual. Y como todos sabemos, las causas individuales son muy difíciles de identificar. Y cuando lo hacemos, lo que terminamos haciendo es blaming the victim. Como decía Carmen al principio, no podemos hablar de una persona negra, sino de la raza negra, porque si lo ponemos en la persona negra, entonces estamos culpando a la persona por ser negro. Y creo que esa no es la intención. Entonces, volviendo a lo del 3%, eso tiene que ser algo contextual y también tiene que ver mucho con la variación del resultado en la población. Si tenemos un resultado que varía de persona a persona, como por ejemplo el peso de nacimiento, siempre vamos a tener un ICC muy pequeño porque hay muchos factores, aparte del contexto que estamos tratando de capturar con los factores que definimos las estratas sociales. Y eso lo vemos no solamente en este tipo de análisis, también lo hemos visto en análisis multinivel, con barrios. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición que es general para todo el mundo. Capturar ese 1 o 3% significa mucho. Y esto es algo que no es único a Maida y a multinivel, lo vemos también en investigaciones ambientales, de cosas capturando exposiciones ambientales. Creo que ese 3% o 1%, como tú decías, hay que ponerle contexto y no solamente un número, sino lo que significa en el contexto. Gracias, Luisa. Bueno, si me permitís, y en el planteamiento que se hacía por parte de Sol, muchas gracias por la pregunta. Claro, la cuestión que planteabas de la necesidad de las categorizaciones, y lo planteabas además vinculado a la cuestión del diagnóstico, claro, esto es problemático, porque por un lado sí que se habla de enfermedades sin diagnóstico y se habla
de todas las trayectorias de personas que están intentando conseguir una explicación y un diagnóstico a su situación clínica, fundamentalmente en las llamadas enfermedades raras y otra serie de cuestiones, pero también el diagnóstico clínico ha sido históricamente una herramienta de producción de patologización y de exclusión y de estigmatización de diferentes grupos sociales. De hecho, hay mucha variabilidad y yo lo que más he trabajado ha estado vinculado al DSM, bueno, ya sabéis, el manual estadístico de la APA en Estados Unidos, pero cuando esto se ha hecho, bueno, pues hemos visto cómo diferentes categorías han estado entrando y saliendo, entre comillas, del DSM. Se nos decía con el DSM-5 2013 que se había despatologizado, mejor dicho, despsicopatologizado la transexualidad y lo único que hicieron fue quitarle el trastorno de delante y dejaron disforia de género y se quedaron más anchos que panchos. Y además solamente introducían como categorías diagnósticas mayoritariamente la incongruencia de género, casi todas las categorías y elementos diagnósticos, salvo el último que hablaba de disforia de género, cuando esto causa un malestar. Pero claro, pensar que este malestar puede tener algo que ver con la transfobia social, pues oye, chica, ¿esto para qué? Entonces, quiero decir, la construcción de las categorías diagnósticas no está separada de la construcción social que está también atravesada por los mismos prejuicios, las mismas discriminaciones, los mismos estereotipos que atraviesan al conjunto de la población en general, porque pues, ni los médicos, ni los psiquiatras, ni los jueces, ni nada por esto acaban de aterrizar de Marte. No lo hacen, ¿no? Entonces van a tener las mismas características y van a plantearlo desde los mismos lugares, pero esto tiene efectos. Y efectivamente, la forma en la que se han dado las categorías diagnósticas ha posibilitado en determinados momentos que haya posiciones políticas habitables en torno a determinadas categorías diagnósticas. Pero esto se ha hecho muchas veces cogiendo el término diagnóstico y dándole la vuelta y convirtiéndolo en un término que podía devolverse desde otro lugar. Históricamente, esto ha pasado, por ejemplo, con el colectivo intersex, y cuando el colectivo intersex empezó a nombrarse como intersex y empezó a reclamar un espacio público y social, fue cuando se publicó el consenso que llevó a el DSD. Primero, Disorders of Sex Development, alteraciones de la diferencia sexual en castellano, y luego pues mantuvieron el acrónimo DSD para hablar de diferencias, porque lo de desórdenes ya cantaba demasiado y se entendía que era muy patologizante y problemático. Entonces, el propio proceso y seguimiento de las categorías y los procesos diagnósticos es bien interesante, como un mecanismo de ver cómo esos procesos categoriales están todo el rato produciendo exclusiones y cuáles son las resistencias que se generan en torno a esas categorías, que eso es lo que a mí me parece relevante históricamente, y cómo en ocasiones se han producido desplazamientos desde lugares que inicialmente eran patologizantes hacia otros lugares. Pero no están exentos de tensiones, porque muchas veces lo que se intenta es volver a recanalizar, ¿no?, para evitar lo que se percibe como un exceso de politización que va a manchar, ¿no?, lo que aparece como un conocimiento objetivo, verdadero, etcétera, etcétera. Entonces hay una tensión en todo este marco. Si obviamos que efectivamente todo el rato producimos categorías, todo el rato nos movemos con categorías, habitamos categorías todo el rato, somos reconocidas y reconocidos en términos categoriales, pero al mismo tiempo esos términos categoriales son algo con lo que nos resistimos, que vamos rehaciendo, que vamos reconstruyendo, que son como un vestido que nos queda siempre demasiado grande o demasiado pequeño, nos tiran las sisas, ¿no? Entonces, todo esto permite dar cuenta de esos procesos de producción categorial y yo creo que es necesario para tal como trabajamos, ¿no? Porque esa tensión está presente, necesariamente. Por lo menos creo para mí. Gracias, Carmen. Pilar. Poniéndolo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Carmen, porque creo que vuelve a ser una conjugación necesaria de diferentes miradas
ambas imprescindibles y, por supuesto, ambas en transición. O sea, creo que estamos en un escenario de mucha incompletitud y que eso es muy incómodo. Pero es que es así, es que no nos queda otra. Entonces, yo quería hacer una brevísima reflexión que tiene más que ver con lo de Carmen, que me puedes decir ahora, luego, más tarde, mañana, lo que quieras, pero que me parece importante compartirla o que tengo ganas. Y luego quería hacerle una pregunta a Luisa, que también seguro que puede dar para mucho, pero por lo menos algún detalle, ¿no? Entonces, con lo de Carmen quería, básicamente, que me quedaba como muy encantada cuando decías que necesitamos marcos, teorías que alimenten previamente las preguntas de investigación, o sea, como que no podemos estar en ese escenario como virginal, ¿no? Que todo esto está como problematizado, o así yo lo viví, y cómo esto tiene tanto impacto precisamente en lo que luego va a pasar a nivel metodológico. Y a mí esto me parece muy importante porque la investigación, por lo menos en ciencias de la salud más, ¿no? Está como muy centrada en la metodología y está muy alejada del ejercicio conceptual y teórico que necesita y que al final es lo que va a marcar lo que vamos a hacer en la metodología. Y a mí esto, como profesora de investigación, pues me preocupa bastante porque a veces tengo pues que estudiantes que te dicen que un poco es un rollo, ¿no? Porque todo lo teórico lo viven como un rollo, hacer ese ejercicio conceptual y teórico, pero que me parece que no se puede hacer ciencia si no lo tienes. Y desde ahí, cuando haces ese ejercicio, también estás en un escenario que estás político, ¿no? Y cómo se vive tan mal, ¿no? Cómo se vive tan mal ahora mismo. O sea, que a veces que tengamos ideología cuando hacemos ciencia. Cómo se vive tan mal y cómo te llegan a decir, bueno, tú es que eres una roja, o sea, te lo dicen en redes, así, ¿no? Con insultos de odio en las redes y claro, es que es imposible. Entonces, ¿cómo podemos un poco hacer para traer un poco una reflexión de recolocar, ¿no? Términos que están tan cargados como eso, ¿no? Investigación política, ¿cómo tiene esa connotación tan negativa? Porque creo que es imposible no hacerla. Y eso no desmerece a la investigación, ¿no? Como que parece ahora que fuera una investigación que si no eres neutral, ¿no? A mí esto me lo dijo un revisor en un artículo que me rechazó. Creo que buscaron al quinto para que me lo rechazara, porque los 4 anteriores no le parecía tan mal. Pero como era tan polémico lo que estaba escribiendo, pues buscaron a una persona quinta que dijo que es que mi investigación estaba llena de ideología con el tema de la COVID. Entonces, a mí me sorprendió, pero se lo dije al editor, le dije, es que no sé cómo, si esto no le vas a decir nada, ¿no? Bueno, no dijo nada, me lo rechazaron. Y la pregunta para Luisa, a mí me preocupa mucho el tema de estos clústeres que no tienen tamaño muestral, ¿no? Como decías, el tema del tamaño muestral, porque claro, cuando tú empiezas a micronizar y a querer granular, ¿no? Como decías, granular mucho, que es imprescindible, pero claro, no tenemos tamaños muestrales. Y esto en los análisis multinivel es especialmente importante. Y entonces, claro, ¿cómo hacemos? Más allá de que no siempre podemos ir a investigación multicéntrica. Claro, no podemos ir a una investigación, porque además, si hacemos una investigación multicéntrica, internacional, también aumentamos mucho la complejidad de todo lo que entra dentro, ¿no? Para construir esas categorías imperfectas, ¿no? Entonces, no sé qué reflexión podrías darnos. Gracias. Pues claro que tenemos tamaño muestral. Aquí tomamos en cuenta no solamente el número de clústeres, sino también el número de individuos o de personas que están dentro de cada clúster. Por ejemplo, en el análisis que yo presenté, teníamos 118 clústeres y teníamos clúster que iba desde 50 personas hasta 77,000 personas. Claro, yo tenía el privilegio de tener una muestra de casi 1 millón de récords, pero sí tomamos en cuenta eso. Y como en los análisis de multinivel, la ventaja de usar este método es que coge prestado de los clústeres que tienen muchas personas
desarrollar ese averaje en los clústeres que tienen menos muestra. Definitivamente que la muestra es importante, no importa qué análisis hagamos, y en este más que todo, porque estamos tratando de identificar cuáles son los grupos que podemos intervenir porque están más marginalizados o tienen más problemas de recursos. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muy interesante, compleja la cuestión. Yo no... A ver, varias cosas. Claro, no podemos entrar en un escenario virginal, ¿no? Como si la teoría apareciera de la nada. La teoría está construida desde un lugar. O sea, la propia construcción teórica implica toda una serie de planteamientos previos de corte epistemológico que están presentes. Otra cosa es que no lo reconozcas como tales o que lo des como una cuestión que está dada de suyo y entonces plantees que existe una universalidad de la que no vas a decir nada. Pero entonces estás ignorando cómo ha sido producida esta metodología y este método en primer lugar y los efectos que tiene, porque entonces, digamos, el ejercicio que viene a continuación es que la metodología, en tanto que camino de la investigación, se convierte en un mecanismo que es absolutamente transparente y no tiene ningún efecto sobre los datos que recogemos como si estuvieran ahí dados a priori. Entonces, esto implica, es un ejercicio de no hacerse cargo. Creo que evidentemente. Entonces, la cuestión es qué implicaciones teóricas y qué implicaciones empíricas y qué implicaciones políticas, porque las tiene colocar la pretensión metodológica como una pretensión aséptica, como una pretensión que no hace nada, porque entonces lo que nos está impidiendo es rastrear los efectos que de facto está teniendo en esa construcción metodológica y construcción de esa realidad que estamos investigando. No voy a decir nada novedoso, pero me voy a algo súper viejuno que se trabaja en epistemología, ¿no? Las tesis de Hanson, la evidencia está cargada de teoría. Siempre que estamos recogiendo determinados datos para que esos datos se vuelvan significativos, de repente tenemos que tener un marco que permita leer esos datos como significativos, con lo cual ya hay una teoría previa, aunque no pretendamos que no existe. Y también hay una infradeterminación de la teoría por la evidencia empírica, de tal manera, esto es la tesis Quine, o sea, esto es epistemología clásica, filosofía de la ciencia de toda la vida, o sea, esto no es nada nuevo, ¿eh? No, ni siquiera es epistemología feminista, esto es más viejo que la tos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta infradeterminación de la teoría por la evidencia empírica lo que nos está diciendo es que para decidir qué teoría última es la que estamos haciendo para permitir entender determinado tipo de cosas, y en parte es lo que planteaba Sol antes con las diferentes teorías que permitían explicar diferentes cosas, en este caso relacionadas con la situación del estatus migratorio, pues esto, claro, tiene efectos en lo que va a resultar y en qué se va a plantear. Claro, para mí, y sí que entiendo lo que planteas del escenario político y la llamada a la ideología, porque estamos además en un momento bastante particular. Cuando hace un par de semanas, creo, salieron las listas en Estados Unidos de toda la investigación que quedaba directamente excluida de la posibilidad de financiación por parte de Estados Unidos, empecé a hacer tics y creo que prácticamente daba pleno. O sea, quiero decir, creo que sería imposible que me financiaran cualquier cosa en cualquier momento, todo bien, pero claro, plantear que esto es una limpieza ideológica implica no reconocer que el lugar desde el cual se está produciendo tiene una posición ideológica enormemente clara y es comprar, digamos, la descripción de la realidad que se presente desde este lugar. Yo creo que una parte importante de lo que tenemos que hacer es un ejercicio de denuncia, que por eso es imprescindible poder contar con datos y poder hacer este ejercicio de contextualización, de colocar los conceptos en el lugar en el cual han sido producidos, etcétera, etcétera, porque si no,
acabamos aceptando barco como animal de compañía y nos quedamos tan anchos. Perdonad por la referencia viejuna, pero sí, ves tú, no sé si por ahí. Bueno, muchas gracias. No sé si aprovechar, ¿hay alguna pregunta en el chat que a lo mejor no pueden ahora compartir en el periodo del almuerzo, la charla? No parece haber. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Si no, si queréis, concluimos esta sesión dentro de la jornada, agradeciendo muchísimo a Luisa Borrell, a la doctora Luisa y a Carmen Romero por estas reflexiones y con, no sé, con este ánimo un poco a seguir trabajando que acaba de dar Carmen, ¿no? Como casi modo de resistencia ahora mismo. Y bueno, pues espero que vas a comentar tú el despedir a Luisa, claro. Muchísimas gracias.